Desde que compré esta figura me ha tenido bastante emocionado, y el hecho de que ahora la tenga aquí en mi escritorio y sea capaz de hacerle una review me tiene todavía más contento. Así que amigos, aquí los dejo con Bioway TW1030. Quiero empezar diciendo que esta figura tiene un molde excelente. Por parte de Hasbro la verdad es que recibimos un buen trato con esta figura. Pero como ya todos sabemos, la figura original le faltan bastantes detalles de pintura. Y algunos seguramente se han de estar preguntando por qué digo figura original. Bueno, pues entonces déjenme explicarles algo bastante importante para poder ver esta review. Hasbro, la empresa favorita de muchos niños. Esta, al igual que Takara Tomy, se encargan de hacer figuras de Transformers y varias sagas distintas. Pero entonces, ¿de dónde salió esta figura? Bueno, como ya les enseñé, Hasbro hizo un buen molde, pero la pintura no le salió nada bien. Y al igual que Hasbro y Takara, también hay más empresas de juguetes. Y en este caso vamos a hablar de Bioway Toys, una empresa japonesa, creo, que se ha encargado de hacer bastantes figuras de Transformers, pero sin licencia. Eso significa que estas marcas pueden usar el mismo molde que una figura original y venderlo, y por alguna razón no les hacen nada, mientras no le pongan el nombre del personaje real. Y es por eso que esta figura se llama TW1030, no le pueden poner legalmente Optimus Prime, aunque todos sepamos quién es. Y asimismo, este tipo de figuras no pueden tener ningún logo que tenga que ver con la marca original. Es por eso que esta figura no tiene ningún logo Autobot. Pero lo que esta figura sí tiene es bastante aplicación de pintura metálica por todo el cuerpo, cosa que hace que todo el mono resalte bastante. Además de que este molde tiene una articulación increíble, es de las piezas más articuladas en mi colección de Transformers. Pero tienen que despedir al güey que cotiza los costos de la pintura, porque no le puso ni un centavo de eso. Ojo, eso no significa que Hasbro no me guste. Literalmente llevo toda mi vida comprando juguetes de Hasbro. Todos los que están viendo en mi colección son absolutamente Hasbro y nada más. Pero ahora que soy un poco más grande, me imagino que no soy el único que se da cuenta de que Hasbro a veces no le pone el empeño que necesitan sus figuras. Cosa que esta marca hace casi siempre para ahorrar costos. Toda la figura tiene un acabado de pintura excelente, por no decir brillante, literalmente, ya que esta figura está completamente bañada en pintura metálica, lo cual significa que toda luz que le dé la va a reflejar, haciendo que la figura destaque demasiado en tu colección. Yo personalmente no puedo dejar de mirarla cuando la tengo en el estante con las demás figuras, y aquí están algunos ejemplos de cómo la luz rebota en esta pintura. Y aunque suene raro, una de las partes favoritas que tengo yo de esta figura son las piernas, ya que están bastante bien detalladas a comparación de la figura original. Y si ya estábamos sorprendidos con eso, espérense porque todavía falta la mini Matrix que esta figura tiene aquí, ya que es increíblemente pequeña y aún así la pintaron. Honestamente yo no estaba nada preocupado por el hecho de la pintura en esta figura. Lo único que sí me preocupaba al momento de yo comprarla era la cabeza. Porque como ven, esta cabeza sufre el mismo problema que el Ironhide que revisamos hace poco. La cosa es que la figura en serio es tan impresionante que te distrae de eso y al final no te das cuenta. Ahora que la veo así, la cabeza está un poco chiquita. No había visto eso. Y las llantas vienen en este color negro con cromo en los rines que la verdad hace que se vean muy bien y destaquen bastante en ambos modos. La articulación en esta figura en serio es genial. Tiene una rotación aquí en el torso para que nosotros podamos ponerla en varias poses. En el codo cuenta con una articulación de más de 90 grados, cosa que es muy buena para las poses también. Las manitas pueden rotar debido a la transformación y también pueden meterse y salir. El brazo sube lo suficiente para poder hacer buenas poses y el antebrazo puede rotar 360 grados.
La cabeza de esta figura puede inclinarse hacia los dos lados, hacer un giro de 360 grados, no puede mirar mucho hacia arriba y tampoco puede mirar mucho hacia abajo. La ingeniería que usaron en el abdomen de esta figura está bastante curiosa, porque podemos hacer un doblez hasta acá adelante, cosa que es bastante sorprendente en una figura que se transforma. El monito puede patear hasta acá adelante, cosa que es un muy sorprendente rango. What the fuck, eso es demasiado. Y para atrás, bueno, existe. Pero puede hacer un muy buen split y honestamente me gusta bastante. Tiene articulación en el muslo derecho y en el muslo izquierdo. Sus rodillas alcanzan con facilidad los 90 grados para poder doblarse y como tal es servible si la combinas con las demás articulaciones de la pierna. Y ya como último, los pies pueden doblarse así, pueden mirar hacia abajo, pueden mirar hacia arriba y tienen esta articulación que ya les dije que no sé cómo se llama, pero que ayuda un montón en las poses. Sin duda esta es una gran figura de Optimus Prime. Como ya dije, esta figura mejora bastante en general todo lo que es la figura original. Y los accesorios tampoco se quedan atrás, porque esta figura te trae un montón de accesorios para poder usarlos. Los dos primeros accesorios que vamos a analizar son estos dos cañones, que literalmente son sacados de la película. A comparación del cañón que te incluye la figura original, esto hace quedar todavía peor a esa figura. Esta figura de calle se lleva bastante a varias cosas de la figura original, y los accesorios son algo completamente distinto. Los siguientes dos accesorios son estas espadas que están obviamente inspiradas en el diseño de Michael Bay. La verdad es que estas espadas tienen un muy bonito molde y acabado de pintura. Se las puedes poner en los antebrazos, en las muñecas y como si las estuviera agarrando como un tipo de espada samurai, no sé. Incluye esta hacha que pues existe, creo. Este es su cañón de iones, el clásico de toda la vida, y la verdad es que me encanta que hayan metido este accesorio junto con esta figura, porque le queda increíble. También incluye este globo terráqueo, que es más para simular una escena de la película de Bumblebee. Y su último accesorio, que la verdad me sorprendió bastante, es... ¿Noah? ¿Ok? Ahora, yo sé que dije que esos ya eran sus últimos accesorios, pero todavía faltan estos dos, que son más para el modo camión. Este accesorio de aquí sirve para poder conectarle a Optimus su jetpack, cosa que yo no tengo, así que a mí no me sirve. Y el otro accesorio que queda es la cama del camión. Y hablando del camión, podemos empezar a ver la transformación. Y así se vería Byway TW1030 transformado a su modo vehicular, el cual déjenme decirles que me dejó impactado. Toda la pintura del modo robot pasa de una manera increíble a este modo. En la figura original esta parte de arriba tiene plástico gris que hace que se vea muy feo honestamente, pero esta copia lo arregla de manera increíble. Otra cosa que esta copia arregla es la parte de atrás del camión, ya que lo deja lo más limpio que se puede, o por lo menos eso creo yo. Y es que en términos generales es una muy buena figura y también pasa a un buen modo vehículo, el cual la verdad te satisface bastante al verlo. Por la parte de abajo honestamente estoy sorprendido, prácticamente no parece un Transformer, más que el hueco que tiene aquí es algo que me deja un poco consternado, pero creo que no es la gran cosa. Y como ya dije, la parte de atrás de este camión me gusta bastante. Vean lo limpio que se ve a comparación a la figura original. Prácticamente es un chiste. Y esta es la pieza que les digo, que pueden considerar parts forming, pero a mí no me molesta, así que está bien. Otra cosa que se me fue a mencionar también en el modo robot es que estas partes que estoy tocando con el dedo son de metal diecast, o sea que es puro metal.
Y sí, esta es una en general buena figura de Optimus Prime, aunque no sea original. La verdad es que cumple bastante bien con todo lo que necesita para ser un buen Transformer. Tiene buena articulación, excelente pintura y demasiados accesorios. Yo honestamente sí recomiendo esto. Bueno, yo creo que ahora es un buen momento para poder pasar a la comparación de tamaño, ya que ya tenemos toda la figura reseñada. Así que aquí está con Amazing Yamaguchi Spider-Man, Marvel Legends Movie Venom, Marvel Legends Amazing Fantasy, nuestro principal Andrew Garfield, SH Figuarts Tobey Maguire, Studio Series Dark of the Moon Bumblebee, Studio Series Ironhide y con nuestra última review. En serio que esta figura me ha dejado sin palabras. Sin problemas se coloca en mi top 3 de figuras de mi colección de Transformers sin ninguna duda. Este Optimus vale cada centavo y en serio espero que cualquiera que esté viendo este video pueda comprarlo, porque de verdad es una figura bastante entretenida. Además de que la articulación te permite hacer varias cosas en stop motion, cosa que ya es más para mí, pero regresando al tema, esta figura es genial y en serio se la recomiendo a cualquiera que esté viendo este video. Es de un buen precio, una buena calidad, una buena pintura y una buena cantidad de accesorios. En serio que esta pieza vale la pena. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un like y suscríbanse por favor, porque como ya saben, este es solamente uno de los muchos videos que se vienen. Y es que encima, yo sé que la siguiente review les va a encantar.